Cuando sobrevolamos los esteros de Liberá, observamos un enorme sistema de 1.300.000 hectáreas ocupadas principalmente por ambientes acuáticos. Las características de Liberá lo convierten en un sistema único en Sudamérica en el que viven más de 4.000 especies de plantas y animales. El Liberá se formó sobre un antiguo lecho del río Paraná hace más de 15.000 años. Allí el agua circula muy lentamente por los ríos y canales naturales, atravesando los bañados, esteros y lagunas de la región para desembocar en el río Corriente que desagua en el río Paraná. La lenta circulación del agua facilita la aparición de una rica vegetación que forma distintos ambientes. Las plantas y los animales se relacionan entre sí de muy diversas maneras, dando como resultado un ecosistema complejo y diverso del que todos dependen y sin el cual ninguno, incluso el hombre, podría sobrevivir. Los esteros de Liberá, que en idioma guaraní significa agua que brilla, fueron declarados Reserva Natural Provincial en 1983. La creación de la reserva y la presencia de guardaparques fueron muy importantes en la recuperación de muchas especies de Liberá, algunas de las cuales se encuentran en peligro de extinción. Con la mayor parte de su superficie bajo agua, los esteros de Liberá constituyen un territorio de muy difícil acceso. Los ríos y lagunas son los caminos que eligen los guardaparques para recorrerlo. Ahora han salido en un viaje de rutina por el estero. Ellos patrullarán las costas de la laguna durante 3 días, realizando censos de animales silvestres y verificando el estado de sus poblaciones. Ahora las poblaciones de carpincho están mejor protegidas. Ellos forman grupos familiares integrados por un macho, varias hembras y sus crías. Los carpinchos viven en el interior del estero y también en las orillas, sobre tierra firme, pero siempre cerca del agua. El carpincho es el roedor más grande que existe. Un ejemplar adulto puede pesar más de 60 kilogramos. Y para mantener su peso deben consumir una enorme cantidad de vegetales cada día. El ciervo de los pantanos busca su alimento a orillas del estero. Los ciervos se mueven con facilidad en estos pantanos porque sus pezuñas se abren en el barro, aumentando así la superficie de apoyo. Los ciervos de los pantanos también comen plantas, pero a diferencia de los carpinchos, viven solos o en parejas y son mucho menos abundantes que estos. Normalmente, los ciervos comparten su hábitat con los carpinchos y también comparten a sus acompañantes. El picabuey usa estos grandes mamíferos del estero como un medio muy eficaz de transporte. El picabuey colabora a veces desparasitando al mamífero. Sin embargo, su principal fuente de alimento son los insectos que se espantan cuando el carpincho o el ciervo caminan. Esta relación es conocida como comensalismo, ya que el ave saca un provecho del mamífero sin hacerle daño. El carpincho y el ciervo de los pantanos comen plantas y son herbívoros. Con el picabuey establecen una relación llamada comensalismo. En muchos sectores de Liberá, las aguas están cubiertas de embalsados, que son islas flotantes. Los embalsados se forman cuando ciertas hierbas
arraigan sobre la vegetación sumergida, formando un colchón de materia orgánica a medida que las plantas mueren y vuelven a crecer. Cuando el espesor del embalsado va aumentando, es colonizado por otras especies de plantas, incluyendo arbustos y algunos árboles. Sobre los embalsados vive una enorme cantidad de organismos, algunos de los cuales nunca los abandonan. Vivir en el interior de los esteros, aún en los embalsados, demanda algunas adaptaciones por parte de sus habitantes. El jacana ocupa áreas cubiertas de vegetación flotante. Sus largos dedos aumentan la superficie de apoyo evitando que se hunda. El jacana se alimenta de los pequeños invertebrados que viven tanto encima como debajo de las plantas acuáticas. Los chajás ya tienen huevos en su nido y ha llegado el momento en que los miembros de la pareja intercambian posiciones para seguir con la incubación. Esto lo hacen por medio de una ceremonia de relevo que es muy importante para el éxito reproductivo de la pareja. Como parte de esta ceremonia, el chajá que sale sigue recogiendo materiales para el nido, aunque estos materiales ya no sean necesarios. Cuando la ceremonia finaliza, el ave relevada se retira para acicalarse y comer, mientras el recién llegado toma su lugar para continuar con la incubación de los huevos. Mediante la ceremonia de relevo, los chajás evitan que los huevos queden solos y a expensas de predadores como el ipacaá. Los ipacaás comen una gran variedad de alimentos, desde huevos hasta insectos y caracoles. El jacana, el chajá y muchos otros organismos suelen vivir cerca de los grupos de carpinchos y de los ciervos. Al alimentarse, estos herbívoros silvestres cortan el pasto del área, formando zonas despejadas donde es más fácil protegerse de los predadores. Así, muchos organismos cohabitan en las áreas pastoreadas por los herbívoros silvestres. Los herbívoros despejan la zona por el pastoreo y de esta manera facilitan la convivencia o cohabitación de otros organismos. Mientras tanto, en las lagunas y riachos, otros organismos interactúan entre sí, aunque a veces estas interacciones puedan resultar fatales. Las grandes lagunas y arroyos de Liberá están habitados por una comunidad acuática variada y compleja. Debajo del agua existen enormes extensiones cubiertas por plantas acuáticas que forman las llamadas praderas sumergidas. Allí hay muchos organismos, como invertebrados y peces, que se alimentan de estas plantas y que son a su vez el alimento de peces carnívoros más grandes. Las poblaciones de estos peces se regulan entre sí y como resultado de esta mutua regulación se estabilizan y alcanzan un cierto equilibrio. Esto también es posible gracias a que los peces grandes son a menudo capturados por otros predadores. Los lobitos de río son hábiles buceadores y todas las mañanas dedican varias horas a capturar su alimento favorito. Una hembra y su cría comparten esta recorrida de pesca. Los lobitos entran en el agua por primera vez a los 2 meses de vida, en la mitad del amamantamiento, y ya no se alejan de ella. El agua está fría y los peces inactivos.
no es difícil para estos lobitos obtener lo que buscan. Los lobitos complementan su dieta de peces con otros organismos acuáticos, como moluscos y crustáceos, presas que manipulan con gran destreza. La cría tiene casi un año y pronto comenzará a vivir sola. Mientras tanto, aprovecha la experiencia de su madre para seguir aprendiendo a pescar y a defenderse. En otra época, los yacarés negros y los yacarés overos eran animales muy escasos. Al crearse la reserva y disminuir la persecución por su cuero, el número de estos reptiles aumentó notablemente en los embalsados y en las orillas de las lagunas. Claro que también tuvieron alimento en abundancia. Pero esta piraña es demasiado grande y hay que ablandarla un poco para facilitar la deglución. Los yacarés tienen las limitaciones de muchos otros reptiles. Ellos cazan al acecho, con una gran economía de movimiento, y antes de eso deben calentar su cuerpo exponiéndose al sol. Los yacarés y los lobitos compiten por los peces grandes y así contribuyen a mantener el equilibrio que existe entre los habitantes del agua. Así, estos predadores son muy importantes para el ecosistema, ya que evitan que las poblaciones de pirañas y otros peces crezcan demasiado. Además, al capturar animales débiles o enfermos, cuidan la salud del ambiente. Pero los predadores también tienen sus enemigos. Los yacarés son carnívoros muy importantes y casi no tienen predadores naturales cuando son adultos. Pero como ocurre con todos los carnívoros, hay momentos en que son muy vulnerables. Esta hembra está acompañada por sus crías de más de un año de edad. Ahora están mejor preparadas para defenderse solas. Pero estas son solo las sobrevivientes. Hasta el 80% de los yacarés muere en sus primeras semanas de vida en manos de diversos predadores. Uno de ellos es el jabirú. Si no existieran predadores como el jabirú, el número de yacarés aumentaría mucho. El ecosistema entonces podría perder su estabilidad y se rompería el equilibrio que se mantiene entre ciertas especies. Los yacarés cazarían más presas y acabarían rápidamente con su alimento, y esto atentaría contra los propios yacarés y contra los organismos que se relacionan con ellos. Los predadores regulan las poblaciones de sus presas. A veces compiten entre sí por los mismos recursos. En ocasiones, ellos también se convierten en presas de otros predadores. El ecosistema no solo depende de los organismos que lo integran, también está a merced del clima y la geografía. En los esteros, el agua es el elemento primordial, y tanto su exceso como su escasez son peligrosos. La falta de agua durante las sequías muy fuertes produce resultados catastróficos para algunas especies. Pero todas las sequías llegan a su fin. Las lluvias se concentran en el otoño y el verano y así alimentan la cuenca del Iberá con el agua indispensable para la vida. En promedio llueven unos 1.500 milímetros al año.
Las ranas responden de inmediato al estímulo del clima. Los machos emiten sus cantos nupciales para atraer a las hembras. Las ranas trepadoras eligen arbustos de baja altura, mientras que las ranas de vientre punteado construyen pequeños estanques en los bordes inundados del estero, desde donde esperan la llegada de una hembra. Los anfibios dependen de la lluvia y el calor para reproducirse y dar origen a una nueva generación de individuos. Esto es muy importante porque los anfibios son parte de la dieta de otros animales. Las garzas cazan anfibios y buscan lugares especiales para nidificar. Algunos embalsados están cubiertos de árboles de laurel, curupí, sangre de drago, ambaí y otras especies que forman pequeños bosques de baja altura. Estos sitios son propicios para que las garzas nidifiquen en colonias. Las colonias son ruidosas y en ellas hay un gran despliegue de movimiento. Nidificar en colonias es la forma que tienen las garzas de proteger mejor a sus huevos y pichones. Un nido aislado tiene muchas posibilidades de ser destruido, pero estas posibilidades disminuyen si el nido está en el interior de una colonia. Nidificar en grupo aumenta el éxito reproductivo de las garzas. Las lluvias y el calor producen cambios en cada rincón del ecosistema que ahora es testigo de nuevos sucesos. El aumento del nivel de agua en la laguna produce una explosión de movimiento entre los grupos de carpinchos. Machos y hembras se entregan a los juegos del amor entre correteos y chapuzones. Pero a veces los enamorados llegan demasiado lejos y a este macho no le gustan los intrusos en su territorio. Enseguida pone en práctica sus dotes de líder para defender a sus hembras y a su parcela del estero, expulsando a los carpinchos extraños. El carpincho defiende su territorio y así protege el suministro de alimento para su prole. La zona que los carpinchos despejan al comer el pasto es el lugar elegido por la pareja de teros para construir su nido. Mientras uno vigila atentamente los alrededores, el otro se dispone a incubar los 3 huevos de la pareja. Los teros no hacen nidos coloniales. A diferencia de las garzas, mantienen una estricta vigilancia y protegen activamente su nido. De eso depende su éxito en cada temporada. Los días más cálidos y húmedos despiertan a una fauna pequeña y numerosa. Los invertebrados se multiplican en el estero y constituyen una fuente de alimento muy importante para algunas aves. Las golondrinas que han llegado del norte forman enormes bandadas sobre la laguna y cazan en vuelo a sus pequeñas presas. El bañado ofrece muchos posaderos que emplea el venteveo para detectar a sus presas entre la vegetación flotante. El sitio también es adecuado para que el federal ponga en práctica sus proclamaciones territoriales. Su canto es rico y variado como el de tordos y boyeros, pero el federal combina las señales acústicas con su llamativo color que ostenta al posarse en ramas altas y que también funciona para señalizar los límites de su territorio. En las zonas abiertas por los herbívoros y en otros sectores del estero, muchos animales se han especializado en el consumo de insectos, y estos son un eslabón muy importante en la red trófica del ecosistema.
Los esteros de Liberá están habitados por numerosas especies relacionadas entre sí y con el entorno físico. Pero este delicado sistema natural puede ser puesto en peligro por las actividades humanas. Los chajás tuvieron éxito en esta temporada. Nacieron 3 pichones de su nidada. Ellos seguirán bajo la vigilancia estricta de sus padres varios meses más hasta alcanzar la madurez sexual. Los chajás vienen haciendo esto desde tiempos inmemoriales y esta es una de las claves que les permite sobrevivir en el estero. Los jacanas han evolucionado con este ecosistema y sus adaptaciones para vivir sobre la vegetación flotante son producto de esta evolución. Hace miles de años que los jacanas nidifican en estos lugares y que los machos se encargan de incubar los huevos de la pareja. Los ciervos de los pantanos se han especializado para recorrer diariamente su territorio y marcarlo con la secreción de las glándulas que llevan delante de los ojos. En el Liberá, los ciervos no tienen un período de celo definido y en cualquier momento una hembra puede llamar la atención del macho. Como en casi todas las especies de ciervos, solo los machos tienen cuernos que en este caso apenas empiezan a crecer. La cornamenta de los machos ha evolucionado como producto de la forma en que las hembras eligen a sus compañeros. Durante millones de años las hembras han seleccionado a los machos que ostentan las mejores cornamentas. Los lobitos siguen pescando su alimento, formando parte de un entorno natural al cual se han adaptado a lo largo de cientos de generaciones y del cual no pueden prescindir ni alejarse. El ecosistema se organiza lentamente a lo largo de los siglos. Las plantas producen el alimento primordial que los herbívoros consumen y que es la base de innumerables relaciones ecológicas que se regulan entre sí y por la actividad de los predadores. Los herbívoros consumen el alimento producido por las plantas. Así favorecen las condiciones para que otros organismos se eslabonen a la cadena de la vida, desde los invertebrados más pequeños hasta los predadores más importantes. Todos dependen de estas relaciones para sobrevivir. El ecosistema está integrado por muchas especies relacionadas entre sí y con el entorno físico, y esto también incluye a las personas. El ser humano, como cualquier ser vivo, es parte del ecosistema y durante mucho tiempo vivió en el Liberá, contribuyendo a su equilibrio natural, tomando del entorno lo que necesitaba para vivir y cazando animales para alimentarse y vestirse como un predador natural más. Pero las cosas cambiaron y una gran parte de ese cambio no comenzó en el campo, sino en las grandes ciudades de la Argentina y del mundo. Las modas caracterizan épocas y ciudades, y los caprichos de la moda internacional rompieron el equilibrio ecológico que existía en el Liberá. De pronto, la industria de la moda descubrió que los tapados de piel de lobito de río eran tan buenos como los de la nutria europea y que los cueros de yacaré eran excelentes para fabricar carteras y zapatos. La industria vio también un buen negocio en el cuero curtido de carpincho y la demanda internacional de plumas de garza aumentó en forma explosiva. Entonces, la poderosa industria de la moda empezó a demandar enormes cantidades de cueros, de pieles, de plumas para abastecer un mercado que crecía a medida que la tendencia aumentaba. Y muchos de esos productos fueron extraídos del Liberá. Así fueron desapareciendo los lobitos de río, los yacarés, los carpinchos, las garzas
y estuvieron a punto de extinguirse de toda la región. El ciervo de los pantanos corrió una suerte parecida. Usualmente los pobladores lo cazaban por su carne y su cuero, pero el problema para esta especie empeoró cuando los cazadores deportivos, en busca de trofeos de caza para decorar sus paredes, mataron a cientos de ellos. El ecosistema funciona porque sus especies están relacionadas. Pero ¿qué ocurre en el ecosistema cuando falta alguno de sus integrantes? La desaparición de una especie siempre produce cambios en el resto. Si desaparecen los predadores, las poblaciones de sus presas crecen en forma descontrolada y se modifican las regulaciones del ecosistema. Al desaparecer los herbívoros, desaparecen las facilidades que estos brindan a otros organismos. El ecosistema se hace más pobre y todos se perjudican. Es imposible que una especie desaparezca sin producir efectos negativos en el resto. La conservación de los ecosistemas está basada en la conservación de todas sus especies, es decir, de su biodiversidad. En Corrientes, la creación de la Reserva Natural Iberá marcó el inicio de un largo camino de recuperación del ambiente, un camino que ya tiene algunos logros. Afortunadamente, el ciervo de los pantanos, el lobito de río, el yacaré y otras especies consideradas vulnerables o en peligro de extinción encuentran ahora en el Iberá un ámbito propicio para seguir adelante con sus vidas, cumpliendo su papel esencial en el mantenimiento del ecosistema y creando las condiciones para un mejor desarrollo de la vida en el Iberá.